Hola mis amados amigos, nuevamente acá en este lugar de la web, que para mí es un gozo compartir con ustedes un fragmento de la Biblia, un análisis, una opinión y sobre todo el propósito es estimularlos a meditar sobre este asunto que es el mito que nos ha impedido evangelizar a los niños. Escúchenme algo, hice un pequeño esfuerzo allí para investigar acerca brevemente de lo que es un mito. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que mito es una historia imaginaria que altera las verdades, cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tienen. Ok, entonces en función de esa definición, queremos hablar algunas cosas que se convierten en un mito y que nos han impedido que le evangelicemos a los niños. Ya dijimos el primero en el segmento anterior, y es que todos los niños son del reino de los cielos. Ya lo demostramos que no es cierto, que Jesús nunca dijo que los niños son del reino de los cielos, sino de los tales. Y hablamos del significado de los tales, que está totalmente condicionado al contexto de lo que se está hablando. Creo que quedó claro, Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14 y 15. Pero luego leímos en el capítulo 18, ahora hay un mito que yo quiero que podamos tumbar en esta hora. No, herencia de Jehová son los hijos. Entonces mis hijos están en la promesa. Yo me pregunto, ¿la salvación es hereditaria, mi amigo? La salvación es hereditaria, o sea, ¿puede transferir la salvación de padres a madres o de padres a hijos? ¿Cómo es entonces la salvación? Pues a mí se me ha dicho que la salvación es personal, que la salvación es un acto, una decisión que tomamos en función de un personaje que se llama Dios, que es nuestro creador, nuestro Padre, nuestro Señor. Entonces, voy a explicar por qué y dónde está el mito. Dice las Escrituras en Hechos 16:31, que dijo el apóstol: cree tú y tu casa serán salvos. De hecho, no solo él lo dijo Josué: yo y mi casa seremos salvos. De hecho, Dios nunca pensó en otra cosa que en la casa, porque la suma de las casas se llama nación o pueblo. Y Dios lo primero que creó fue un pueblo, una nación santa. La iglesia es un concepto posteriori. ¿Por qué? Porque se derrumbó el hogar, entonces Dios levanta a la iglesia para que la iglesia nos devuelva el hogar perdido. Lo decíamos ayer que hay un ataque terrible contra los hijos y que los hijos de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de David, de Samuel, de Isaí, fueron terriblemente tocados por el enemigo, fueron golpeados y fueron usados como los hijos de Job para traer mal sobre la familia y sobre la sociedad. Entonces, herencia de Jehová son los hijos. Déjeme decirle, la Biblia dice, el Salmo dice, herencia de Jehová son los hijos, pero no es una promesa, es una demanda. El salmista, lleno del Espíritu, dice que tus hijos le pertenecen a Dios, que es Él quien los debe heredar, no la droga, no la prostitución, no la homosexualidad. Y yo creo que es una altísima responsabilidad. Ahora, yo he escuchado a muchos padres, incluyendo madres, que dicen, mis hijos están en la promesa. ¿En qué promesa? Lo repito, la salvación es hereditaria. De una manera, le pregunto, ¿es hereditaria la salvación? Seguro que no. La salvación va a estar en función de una determinación del individuo, pero fíjate que sí se puede convertir en una promesa. Pero si usted me define primero la palabra creer, le dijo a aquel hombre, cree tú. ¿Y sabes qué es creer? Creer es aceptar, es admitir, es practicar, es someterse, es adherirse. Entonces, cuando yo creo y entonces entiendo lo que dice la Biblia, por ejemplo, he tomado algunas notas importantes aquí, por ejemplo, esto lo hace una persona que cree. Deuteronomio capítulo 6, en el capítulo 6 de Deuteronomio dice, le enseñarás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, y los pondrás en un portal, en los postes. Eso se llama creer, porque estoy practicando lo que creo. Porque no estoy agarrando a mi hijo y maltratándolo y diciéndole, confiesa a Jesús, mas estoy diciéndole a mi hijo, en esta casa, esta es la casa de Jesús, esta es la casa de Dios, y donde yo pueda voy a colocar los testimonios de Jehová. Conozco un amigo mío que hoy es un cantante muy importante, no voy a mencionar su nombre, y resulta de que él me dijo un día que se convirtió a Cristo y tenía deudas impagables. Entonces él dijo, y le regalaron un cuadro inmenso, y ese cuadro decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él cada vez que veía ese cuadro le daba enojo. Decía, pero ¿cómo que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará? Y no tengo deudas impagables. Entonces él empezó a orar y orar y orar y clamar, porque un hombre que se convirtió de puro corazón.
Pero a la postre de 1 o 2 años el hombre comenzó a prosperar, a ser bendecido. Oye, un hombre muy bendecido. Y entonces ahora él me dijo, Macías, ahora cuando yo tenía problemas con finanzas, el cuadro lo puse viendo la espalda para afuera, o sea, contra la pared. Y ahora que Dios me ha prosperado, yo tengo el cuadro en todas partes. Incluso si tú te metes bajo de las camas de mis hijos, ahí vas a encontrar en el letrero, ahí en la parte del piso, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes por qué? Porque es una verdad para mí. Porque yo le puedo decir a mis hijos, Jehová es mi pastor, Jehová es quien me provee, Jehová es quien me da, Jehová es quien me conduce, Jehová es quien me salva. Jehová fue el que me dio los hijos. Y él dice, yo no los puedo obligar, pero yo les puedo mostrar que el único camino de ser exitoso es con Jehová. Ahora, creer en el Señor es admitir, es estar convencido, es dar acceso a Dios, es permitirle que Él tome su autoridad en mí y que yo haga su voluntad. Dice que le hablaremos a nuestros hijos en nuestros caminos, cuando vayamos en el camino, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, y esa es nuestra responsabilidad. La Biblia también dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Se sabe, amigo mío, se sabe científicamente. Este es otro mito que quiero quitar. Se dice que la decisión de un niño no tiene ningún valor. Mentira del diablo. Te voy a explicar. Está demostrado en psicología y en psiquiatría que la decisión, que la educación y que todos los fenómenos, cualquiera que estos sean buenos o malos en la criatura, son los problemas del adulto. Todos los hombres, los problemas que tenemos hoy, los que tienes tú hoy, las situaciones que se dan en tu cabeza, en tu corazón, no son del ahora, sino del ayer. Cuando usted vea que un árbol de naranja está dando malas naranjas, no le eche las culpas a las hojas ni a las ramas. El problema debe estar en las raíces, porque las raíces son las que te sustentan y las que te sostienen. Ahora, el grave problema humano, y están los psicólogos, y son testimonios de que hoy los consultorios de los psicólogos, de los psiquiatras están atiborrados de multitudes de gente con estrés, con angustia, que reaccionan agresiva, violentamente. ¿Por qué? Porque fueron moldeados en esa manera, fueron formados. Dice David, en maldad me concibió mi madre, en pecado yo fui formado. Es que respondemos, un hombre con el corazón de Dios y está dándole muerte a un amigo y acostándose con la esposa del amigo. Yo te voy a decir que ese hombre es un hombre con un corazón de Dios, pero con un pasado muy difícil. Seguramente puedo mostrarte, según la Biblia, que David no era hijo legítimo de Isaí, porque era de Isaí con otra mujer. Cuando Samuel llega y pregunta, estos son tus hijos, porque este no es, dice Dios, este no es. Entonces Samuel dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Tienes tú acaso otro hijo? Pregunta a Samuel. Isaí responde, uno. ¿Y dónde estaba? En el escenario más difícil, detrás de las ovejas, porque no era nadie. Por eso David escribe un salmo, que es el Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque cuando fue llamado, sus hermanos siempre le hicieron la vida de picadillo a David. Y entonces cuando llega David, que viene del monte, que lo van a buscar de las ovejas, entonces están sus hermanos, sus agresores, sus enemigos. Y súbitamente David llega y entonces Samuel arroja el aceite. Y entonces Samuel dice, acaba de llegar el rey de Israel, inclinen el rostro. Y todos inclinaron el rostro, pusieron la mesa, se sienta David y entonces dice Samuel, el rey nos permite sentarnos a su mesa. Y entonces David dice, siéntense. Y entonces David, muchos años después, recuerda que Dios le honró, le bendijo y dice, Jehová adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque los fenómenos de David en su edad de madurez eran producto de su niñez, amigo. Y es que es ahí donde está el problema. Cuando tu hijo lo formas, cuando tu hijo lo ayudas, cuando se dice en el concepto judío, los primeros 1000 días de una criatura son la clave. Hay sufrimiento fetal, hay sufrimiento natal, hay una serie de cosas que tienes que evitarle a tu hijo. Hay unas cosas que tienes que sanar en tu hijo y hay cosas que tienes que proyectar. Dijo David que los hijos son como saetas en la aljaba de un cazador, porque tus hijos van donde tú los mandes. Tú, como la saeta, jalas hacia atrás la ballesta, porque hay que impulsarla y la suelta. Allá van tus hijos. Tus hijos están donde tú los has enviado, tus hijos van donde tú los llevas, porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros les enseñamos, hacen lo que nosotros hacemos. Y esto es bien interesante. Entonces, ese mito se nos va de nuestro concepto de los niños, porque no es cierto.
No es cierto. La decisión de los niños es vital. ¿Sabe? En encuestas muy serias, si usted le predica a 100 niños, 96 se convierten, el 96%. Si usted le predica a 100 jóvenes, el 10% se convierte. Si usted le predica a 100 adultos, el 40% se convierte. Entonces déjeme preguntarle esto, ¿por qué usted cree que debemos perder tanta gente? Y la gente no quiere creer en este asunto. Ahora, observe algo más que quiero contarle. Vamos a ver, estos mitos son terribles, que los hijos no van a luchar. Porque no, mi hijo tiene que ser como yo, que es un bravo. No, no. Haz de él un campeón, pero desde su niñez. Hasta los nombres en Israel eran colocados, porque era el diseño profético para nuestros hijos. Ahora, les voy a contar una historia aquí. Necesitamos un liderazgo. Porque otro mito que quiero quitar, y es en nuestras iglesias, la persona que se encarga de niños tiene más corazón que ministerio. Y el ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los niños son del cuerpo de Cristo y necesitamos gente con la unción del Espíritu Santo, con revelación de la palabra, con la gracia divina que le pueda influenciar a creer. Ahora, un niño debe ser formado en dos aspectos, en el aspecto religioso y en el aspecto familiar. Porque si el aspecto familiar no está correcto, el aspecto religioso no va a ser aceptado. Entonces necesitamos un trabajo mancomunado entre el hogar y la iglesia. Esto es importantísimo. Ahora, en la iglesia, mire, vamos a mirar algo bien interesante aquí en la Biblia mía, en capítulo 21 de Juan. Le dice Jesús a Pedro, ¿tú me amas, Pedro, más que estos? Porque hay que amar más que estos. Y entonces dice, Señor, tú sabes que sí. Dijo, apacienta mis corderos. Los corderos son la cría de las ovejas, amado, por favor. Y ellos no se pastorean. No puede venir el pastor a gritarles, a insultarles, sino a educarles. Quiero decirte que necesitamos una doctrina clara, una doctrina diáfana, una doctrina segura para formar los hombres que nos van a reemplazar. Nuestra sociedad, dicen los sociólogos, dicen los entendidos, que cada 20 años nuestra sociedad es más violenta, más agresiva, más audaz, más mortal. Y ese es el problema que tenemos, que hemos descuidado a nuestros pequeños. Déjame decirte, necesitamos un ministerio muy fuerte en la iglesia. Necesitamos unos padres preparados. Vamos a levantar la escuela de los padres, porque no nos enseñaron a ser padres. ¿Tú sabes por qué Dios pide los primogénitos? Porque tú cuando te casaste sabías tener hijos. No, yo no. Yo no sé tú, pero yo no. Entonces Dios pide el primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito lo tienes que llevar a la iglesia. Allí te lo van a ungir y cuando tú lo regreses ya no es tu hijo, es el hijo de Dios. Porque si la primicia es santa, el resto de la masa es santa. Porque con el hijo primero es que aprendes. Y cuando tú tomas el primogénito y lo educas como Dios educa, no como a ti te educaron, sino como Dios educa a sus hijos, entonces el resto que quedan o los otros hijos que vendrán, tú sabrás cómo educarlos. Es interesantísimo esto. Por eso la primogenitura tiene un valor que es transferir la oportunidad de que un hijo sea diferente a todas las naciones del mundo. Dios levantó un pueblo. Dios quiere un pueblo. Dice él, herencia mía son tus hijos. ¿Qué has hecho con ellos? Tenemos una alta responsabilidad. Yo tengo una alta responsabilidad. Yo quiero que mis hijas sean heredadas por el cielo de Dios. Y yo te digo y te recomiendo, tus hijos también. Necesitamos un ministerio sólido, fuerte. Ya te estoy invitando para que nos llames o nos contactes. Hay un programa muy especial que hemos titulado Escuela de Padres. Porque no nos enseñaron a ser padres, no nos enseñaron a entender que cada individuo es una herramienta divina, pero que puede ser usada por el diablo o por Dios. En Éxodo capítulo 10. Dice la Biblia que Moisés fue allá y le dijo, nos vamos, dijo el faraón. ¿Quiénes se van? Las vacas, las ovejas y los niños. Dijo, no, váyanse con las vacas y las ovejas, los niños se me quedan. ¿Sabe por qué? Porque él podía levantar de los niños una generación más perversa. En el mundo entero, usted entre a Google, vaya para sicarios, baby sicarios, vaya, entre para que vea que las mafias están entrenando a niños. Hoy en día la arma mortal, la arma especial, la audaz arma, el criminal más terrible es un bebé que tiene una cara inocente, pero sabe manejar con destreza una pistola. Amigo, yo le recomiendo con sinceridad,
con mi corazón. No soy un predicador, soy un consejero en este instante. Alguien que escribió un libro por causa de una verdad que Dios me reveló y que ha estremecido mi corazón y que me ha hecho responsable no solo de mis hijos, sino también de recordarte que los tuyos son responsabilidades tuyas. Y no me vengas con el mito de que yo los tengo en las manos del Señor. No, no, el Señor lo puso en tus manos. El Señor te hizo responsable de ellos. Tú tienes que responder por ellos. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero la Biblia mía que eres tú dice que eres tú quien va a responder. Yo quisiera en esta hora poder darte el mejor de los consejos, la mejor de las ayudas. Hemos escrito un libro que hemos dedicado a usted, a tus hijos, a tu simiente, porque yo estoy seguro que de tu lomo van a salir reyes y sacerdotes. Y los que están por ahí, si tienes hijos que están medio chuecos, Dios los va a enderezar. Hay una promesa para tus hijos y es la promesa más grande de la cual yo vivo esperando. La Biblia dice que cuando vino el movimiento de Pentecostés, el pastor y apóstol Pedro dijo, esta es la revelación de Joel. En los postreros tiempos el Espíritu vendrá sobre toda carne. Hijos e hijas, wow. Cuando dijo hijos e hijas, este es mi libro. Ese es el libro que yo estoy escribiendo. El libro para los hijos y para las hijas. Porque hijos e hijas es hogar. Y Dios quiere restaurar el hogar. ¿Sabes? Estamos en un tiempo de pandemia y aprovecho la oportunidad. Pero este es el tiempo. Hay gente que ha peleado, que ha maltratado a sus hijos porque tenía años de no vivir con ellos 24 horas. Y no sabías lo que es tener hijos. Y no sabías lo que es criar hijos. Y no sabías lo que es interaccionar con tus hijos. Yo te invito muy especialmente, con todo mi corazón. Yo doy gracias a Dios por este tiempo. Yo doy gracias a Dios por este canal. Yo doy gracias a Dios por este pastor, por este estudio de grabación. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que tú me das, pero que tú me das de escucharme. Yo quisiera hacerte un bien. Yo quisiera hacer un favor por ti. De veras que nos gustaría que te comunicaras con nosotros y poder hacer un esfuerzo por tus hijos. Ayúdanos a ayudarte. Ayúdanos a hacer algo por una generación que cambie. Estoy cansado de que hoy tenemos casas con rejas y no nos estamos cuidando de leones ni de elefantes, sino de nuestros vecinos, de nuestros niños, de nuestros hijos. Tú conoces este mundo en el cual tú vives. Tú sabes que este mundo se ha vuelto peligroso. Y nosotros tenemos la solución. Tú y yo somos el cambio. Tú y yo somos la razón de ser. Estamos en este mundo porque ahora es el momento y hoy es el día en el cual tu familia, tú, yo, nosotros cambiaremos el rumbo de esta generación. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que te bendigo y estoy estimando que esta palabra ha caído en buena tierra y que dará buen fruto. Te bendigo más.